Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Yo soy Úrsula Chamochumbi, les doy la bienvenida a la primera edición del 2021 del programa En la Mira. Les agradecemos por estar conectados, como siempre, en las redes de la Coordinadora Republicana y el canal BHTV. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuestro primer invitado del año es el doctor Luis González Posada, quien está aquí con nosotros el día de hoy para conversar sobre el tema que nos ha sorprendido a todos, que ha sido la toma del Capitolio en Estados Unidos el día de ayer. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar aquí. Úrsula, buenas tardes. Nos ha sorprendido y nos ha afectado enormemente de ver cómo un grupo, una turba, ¿no?, captura el Capitolio, lo toma por asalto y comete indescriptibles actos de violencia alentados por el propio presidente de la República, es decir, por el señor Trump. Él simula lo que se llamó al principio una marcha, la prepara, la organiza y lanza a esta gente contra el Capitolio. Esto realmente es la imagen más bochornosa de Estados Unidos, yo te diría que en toda su historia, porque más allá del calificativo, si fue un intento de autogolpe, insurrección, levantamiento, yo te diría que Trump ha hecho ser y pabilo del prestigio de las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Que son un ejemplo para el mundo, en realidad, ¿no? Si pasa eso en Estados Unidos, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, en Latinoamérica? Mire, yo estoy viendo todas las portadas del mundo. Todas censuran ese hecho, dicen golpe, insurrección, escándalo. Ver también, por ejemplo, cómo grupos armados con fusiles, usted lo ha visto, marchaban. Ver al hijo político de Trump trepado en una tarima agitando a la gente, ver gente agrediendo a la policía, tirando bombas lacrimógenas o humo dentro del Capitolio, rompiendo las ventanas, realmente es una cosa impresionante, impresionante. Además, él desde un principio ha pretendido ganar empujones. Ha hecho 21 recursos judiciales, los 21 lo ha perdido, inclusive en la Corte Suprema de Justicia, donde está designada una persona que ingresó durante su administración. Los ha perdido. Todas sus apelaciones las ha perdido. Y ayer nuevamente ha perdido. Entonces, este señor quiere torcer la realidad de acuerdo a su imaginación. Y ha provocado lo que nosotros estamos viendo, seguramente ante la carcajada de Putin en Rusia, de los chinos, con ello ha debilitado naturalmente a su país en el contexto internacional. Exacto, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo eso porque él que se ha caracterizado por tener ese enfrentamiento con, por ejemplo, con China, ¿no? Esto es también un golpe para Estados Unidos, ¿no? Es como mostrar cierta debilidad también, ¿no? Cualquier cosa que pasa en el mundo también le puede pasar a Estados Unidos. Hemos visto en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, en España, acá mismo en el Perú, cómo los manifestantes, claro, no son manifestantes de derecha, la mayoría manifestantes de izquierda, ¿no? Que han cercado a sus respectivos congresos para manipular de alguna forma, para presionar de acuerdo a sus conveniencias o a lo que piden, ¿no? Pero eso nunca lo hemos visto, ni de la manera como se ha presentado ayer, no lo hemos visto jamás en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, podríamos calificarlo como un día histórico, ¿no? Como una ocasión histórica. Es algo que jamás se ha visto, pero ¿cómo podemos interpretar a Trump? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque claro, él ha venido desde noviembre alentando, ha presentado pruebas, ha presentado una serie de mucha información, han salido también muchas investigaciones periodísticas que hablan del fraude o que mencionan casos específicos, pero luego, después,
de la toma del Capitolio, él sale a dar un mensaje de tranquilidad, sale a, dar a pedir que, no, que los manifestantes no tengan actos de violencia contra la policía, por ejemplo, que por favor se retiren. Entonces, primero alientan estos comportamientos y luego piden que se retiren. ¿Qué pasó ahí? ¿No previó que la gente podía, o que los ánimos podían rebalsarse de esa manera? ¿No quería él realmente, o no pensó que la gente podría entrar al Capitolio? ¿Cómo podemos interpretar ese Así lo pensó, porque él lo alentó públicamente, la gran marcha del Capitolio. Yo te decía Ajá, que su hijo político estaba trepado en una tarima exacto. alentando a las turbas, porque tengo que llamarlas así. Y Entonces, ¿por algunos qué después sale con ese mensaje? acá algunos puntos, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes han estado en esa marcha? Muchos de lo que se llamaban grupos supremacistas blancos, ¿no? Esta gente que lo ve con garrotes, que cree en la supremacía blanca. En la manifestación no vio usted un latino, un asiático o un hombre color. Todos eran gente de esta textura que han sido alimentadas durante 4 años en una cultura de odio y de protección al odio y a la violencia que podrían ejercer. Eso es lo primero. Segundo, ¿cómo ingresó la gente? Es muy fácil. El gobierno autorizó, sería imposible que un país con una fuerza policial enorme como es Estados Unidos, que tiene armamentos de última generación, pistolas que lanzan redes, esa gente pudiera haber pasado. Bastaría que el día anterior cerraran 3, 4 cuadras a cada lado del Capitolio, o sea, del Parlamento norteamericano, y solo dejen pasar a los carros oficiales o autorizados para que esa gente no entrara, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces la gente entró como mantequilla, trepó por los techos, por la ventana, y eso solo es posible, ese repliegue policial, cuando un gobierno da la orden. Esto lo tendrán naturalmente que ver ante la justicia y esperamos que el señor Trump sea enjuiciado. Él no puede salir ileso de este enorme daño que ha hecho a su país. Pero decirle además, Úrsula, que a veces cuando se analiza la política exterior, nosotros tenemos que también que ver que política interior y exterior es un reflejo. La tendencia que ha tenido siempre Trump es aislarse. Mire, algunas recordaciones, ¿no? Primero, se retira, entre otros retiros, ¿no? Se retira del Acuerdo de París, un acuerdo importantísimo suscrito por 195 países del mundo para la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero. Estados Unidos se retiró en algo que es fundamental para la humanidad, que es lo que provoca catástrofes, aluviones, lluvias, temblores, lo que todos ven. Estados Unidos se retira. Después se retira de la Organización Mundial de la Salud y se retira en tiempo de pandemia. Puede protestar si considera que ha sido mal manejado el tema, pero no puede retirarse. Se retiró. Después se retiró de la alianza, o antes, Transpacífico, una alianza importante que formaba parte de Brunei, Perú, Chile, Nueva Zelanda, Japón, Vietnam. También se retira. Después se retira de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura. También se retira del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mire todo lo que le estoy diciendo, ese aislamiento. Se retira, acá lo tengo, por el término quería precisarlo, es del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que prohíbe los misiles de alcance intermedio y corto con Rusia. Se retira. Abandona el Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre Migraciones y Refugiados. Rompe el acuerdo nuclear con Irán, que tanto trabajo había costado que un grupo de países lo suscriban. Y finalmente, en su aislamiento, ha maltratado muchas veces a sus socios de la Comunidad Europea, los miembros de la OTAN, ha dicho que no pagan, que paguen sus cuotas, ha amenazado con salirse. Si tú analizas todo este contexto, vas a ver una política no solamente de aislamiento, sino absolutamente improductiva. Por ejemplo,
Dos casos. Corea del Norte. Él ha visitado, no recuerdo si 2 o 3 veces, Corea del Norte con enorme publicidad ante la por probable utilización de Corea de armas nucleares, para llegar a un acuerdo que algunas bases hicieron. Lo cierto es que más fueron el ruido, flash de los fotógrafos, las sonrisas, se abrazaba con el coreano, decía que era su amigo, pues no logró nada. Logró solamente un poco de publicidad y algunos memes. Fue un fracaso. Venezuela fue un fracaso. Sus amenazas sistemáticas de que iba a movilizar la quinta flota norteamericana, las amenazas sistemáticas de que iba a invadir militarmente Venezuela, ¿sabe qué generó? Fortalecer a Maduro. ¿Sabe qué generó? Que el grupo de Lima, 16, 18, 20 países que habían tenido un notable trabajo en el tema de Venezuela con sus socios europeos, se replegaran y se debilitaran. O sea, desde la perspectiva que usted ve, esta política bravucona, intimidatoria, no solamente se ha dado en el plano interno de los Estados Unidos, sino también se ha dado en el plano internacional. Así es. Una de las banderas del presidente Trump es el nacionalismo, ¿no? Esto, como usted llama, este aislamiento que ha provocado en distintos aspectos internacionales puede deberse a que, como dicen sus seguidores, se está concentrando simplemente en su país y no en las cuestiones internacionales y no en las cuestiones de otros países, sino que está poniendo todos sus esfuerzos en Estados Unidos? Mire, yo no lo diría así. Es decir, la forma de fortalecer a un país en un mundo globalizado es justamente integrándose al mundo globalizado inteligentemente y no desintegrándose. Le ha ido volando todos los sistemas. Yo me acuerdo las groseras amenazas a México, diciendo que iban a construir el mundo y que ellos, el muro, para Que ellos van a pagar. que ellos iban a pagar. Realmente es un agravio lo que dijo este hombre sobre los mexicanos, que además el presidente de México, que en otras cosas le gusta levantar mucho la voz, en esta oportunidad bajó la cerviz y no dijo nada, por temor de una persona que la tiene al costado y que puede hacer cualquier cosa. Pero yo quiero decirle, por ejemplo, Úrsula, que cuando usted se repliega, otros avanzan. Mire, el favor que le ha hecho Trump a China es enorme. China ha crecido considerablemente. Una prueba de este avance. Mientras Trump se retiraba de los acuerdos de libre comercio, se aislaba, China ha firmado lo que llaman una asociación económica integral con los países asiáticos, con Malasia, Singapur, Corea del Sur, Japón, etc. O sea, Estados Unidos abandona esos países y China construye un tratado de libre comercio con esos países. Lo que ha hecho y quedará registrado en la historia, ¿no? Trump es beneficiar a Rusia, beneficiar a China, perjudicar a América Latina, porque a nosotros no ha construido una sola política con América Latina. Olvídese la Alianza para el Progreso. No hay política. Nunca ha mirado a América Latina, nunca. ¿No? Sin embargo, China sí está avanzando sobre América Latina. China avanza en inversiones, China avanza con capitales, avanza, porque así se avanza. Mire usted la cantidad de inversiones, por ejemplo, que tiene China en América Latina. Enormes, en minería, en explotaciones petrolíferas, hasta en vacunas, ¿no? Entonces, China ha despegado gracias al señor Trump. Por eso yo le digo, volviendo al tema inicial, todo lo que ha sucedido es lamentable, triste, penoso, ver cómo un grupo de matones ingresa a porrazos al Parlamento de los Estados Unidos, insulta a los policías, golpea a la gente, hay 4 muertos. Bueno, y este señor que ahora ha dicho que ya reconoce, aunque no le gusta, reconoce la victoria y que no habrá problemas para entregar el poder, este señor tiene que ser procesado, porque el daño que ha hecho a su país es realmente gigantesco. Y además ha estimulado a muchos fascistas que están escondidos en el espíritu de los ciudadanos, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Lo que él decía, oiga, cuidado con Biden, son comunistas, son una cosa parecida,
Yo me acuerdo que una nota intercambiada con un articulista que pensaba así, y hacía una pregunta muy simple. ¿Tú crees que Jimmy Carter, que Clinton, que Hillary Clinton, que Barack Obama, que Biden, son comunistas? Son comunistas. ¿Tú puedes creer que ellos son miembros del Partido Comunista o profesan las ideas comunistas? Mentira. Ese fue un psicosocial golpeado en Estados Unidos sistemáticamente durante 4 años, creó temor en la gente. Acuérdense el libro, Temor, porque eso es lo que decía Trump. Hay que crear temor en la gente. Entonces creó temor dividiendo al país, creando la ficción de que Biden era el comunismo y que había que frenar el comunismo, pero lamentablemente esta historieta la creyó un número importante de gente, entre ellos estos que vimos entrando al Capitolio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con, o cuál debería ser en este caso el papel de los medios de comunicación, por ejemplo? Porque no es la primera vez que vemos desmanes en Estados Unidos. Definitivamente es la primera vez que vemos un acto como el de ayer, pero antes ya, hace unos meses, hemos visto la violencia, por ejemplo, de grupos o de marchas como las de Black Lives Matter y otros, que han sido incluso alentados por medios de comunicación, por influencers, por artistas, etcétera. Que ahora esos mismos medios de comunicación, esos mismos artistas, esos mismos influencers están rechazando rotundamente la turba de ayer, ¿no? La violencia que se ha generado ayer. Pero esto no es una especie de respuesta, porque así como hay ultras en la derecha, también hay ultras en la izquierda, y los vemos todo el tiempo. Es más, el Perú ha tenido una muestra de eso hace poco. Entonces, no, es una especie de respuesta, al menos en Estados Unidos, ¿no? Oye, nosotros también estamos aquí, nosotros también somos capaces de ser violentos, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, ¿cuál debería ser el papel de, por ejemplo, los medios de comunicación, que por un lado alientan unas protestas y por el otro las rechazan? Bueno, primero asumir su responsabilidad. Hace 2 semanas estuvieron acá unos amigos españoles, periodistas vinculados a 2 medios de comunicación, que pasaron por Lima en la época de las marchas sobre Lima. Y me comentaban asombrados el manejo de la televisión, que se tapaban los ojos para no ver ni decir nada ante actos de violencia que eran evidentes, o sea, manifestantes lanzando piedras, palos, tarros de pinturas a los policías, insultándolos, inclusive un carro prendido en llamas, y tratando de asaltar el Congreso, porque esa es la verdad. Esos muchachos de la policía que los ve ahí parados, todo con pintura roja, fueron lanzados por los manifestantes, por haberles bloqueado, y muy bien que los hayan bloqueado, el ingreso al Congreso. Los lanzaron las más grandes procacidades. Además, marcharon sin ninguna protección. Yo no me olvido del nombre de Elmer Huertas, que es un conocido médico que habla en radioprogramas del Perú. El señor Elmer Huertas, seguro para alimentar la confianza de la gente que vaya a las marchas, dijo la irresponsabilidad que las marchas no contagien. Y sí contagiaron. Ahí está la Asociación Médica que ha demostrado que han habido muertos. A ese nivel se ha llegado. Es decir, cuando usted hace una marcha, tiene que desarrollarse dentro de un orden. No pueden ingresar a donde quieran, como acá. No se le podía dejar abiertas las puertas del Congreso porque hubiera ocurrido algo parecido, peor de lo que ocurrió en los Estados Unidos. Y la fuerza del orden, que están obligadas a defender los espacios de seguridad, han sido agredidas violentamente. Yo no estoy justificando excesos policiales que han ocurrido. No estoy justificando muerte de 2 ciudadanos que deben ser identificados, autores de que no sabemos quiénes son. Pero sí estoy señalando que no se puede mirar con un solo ojo, porque acá se ha llegado Úrsula Linaudito, se les ha rendido homenaje en Palacio de Gobierno, se les ha rendido homenaje en el Congreso y hasta en el lugar de la memoria, con auspicio de España, de la Embajada de España, se hizo una muestra fotográfica de lo que llamaban ellos
la Marcha por la Democracia. Es decir, y ese responsable tiene nombre y apellido, el ministro de Cultura, que además es un diplomático de carrera, auspició e impulsó este tipo de muestras fotográficas en un momento sensible para el país. Entonces, todas estas cosas han ocurrido y me decían estos amigos españoles, lo que se degrada es cuando uno se deja ganar por el odio, se deja ganar por la animadversión y pierde la objetividad. Yo creo que eso pasó también muchas veces en Estados Unidos, hubieron excesos de un lado y del otro lado, ¿no? Encuestas y encuestas. Y todo eso fue perturbando la política norteamericana durante largo tiempo, que Úrsula no se resuelve con leyes. Es muy difícil legislar. Muy bien, por ejemplo, que le hayan eliminado los twitters a Trump. Y eso Trump, ayer lo limitaron los tweets. Con los twitters. Esas son medidas que pueden después ser reguladas legislativamente. Acá los twitters vemos lo que son. Son cloacas muchas veces, ¿no? Son carriles de inmundicia. Sí, sabemos cómo funcionan las redes sociales. Seres humanos anónimos, en vez de utilizar este instrumento magnífico que nos ha dado la revolución de la comunicación, emplean para agraviar, insultar, calumniar a quien les da la gana. Y no pasa nada, amenazarlos con violencia. Mire, solamente termino diciendo, a nosotros nos impactó muchísimo ver marchas organizadas a la casa del exmandatario Manuel Merino, a la casa de Ante los Flores Arauz, a la casa de varias personas, entre ellos el periodista Beto Ortiz. Fueron grupos organizados que amenazaron a sus familias, las insultaron, las vejaron. Y esa gente, no pasa nada. Eso no se da en ninguna sociedad democrática. Yo me opondría que hagan marchas a las casas de quien sea. No se puede tocar a la familia. Bueno, todo eso se permitió. Yo no escuché al fiscal de la Nación denunciarlo, no escuché a la Defensoría del Pueblo salir con su bandera, no escuché a organismos que se dicen defender los derechos humanos como transparencia. Bueno, en fin, esto nos enseña la vida y bueno, hay que aprender esas lecciones, Úrsula. Así es, así es. Y hay que estar atentos, ¿no? Porque muchas veces es a estos organismos a los que creemos, a los que escuchamos, a los que recurrimos para saber qué lado tomar, pero cuando están tan sectarizados, también hay que darnos cuenta, ¿no? Igual que los medios de comunicación, hay que darnos cuenta que tal vez están respondiendo a otros intereses. Y a esa gente les dan espacio. Yo he visto, por ejemplo, el enorme espacio que le han dado a Vizcarra ayer o ayer para sostener la falacia, la mentira de que, bueno, esta vacuna china, cuya llegada celebramos todos y felicitamos al gobierno, se debía a su trabajo. Si tú le das espacio a gente de esa naturaleza que hace de la mentira una forma de actuación política, lo único que estás haciendo es destruyendo el sistema moral de un país. Exacto. Y eso ya le corresponde a los medios de comunicación, que no abran pantalla a gente que transmite mentiras, violencias y engaños. Sí, porque es peligroso cuando la gente deja de confiar en el sistema, ¿no? Eso es algo que ha pasado en Estados Unidos y es algo que ha pasado aquí ya desde hace tiempo. La gente deja de confiar en el sistema, entonces la gente deja de respetar al sistema. Y aquí vemos cómo se van dando estos actos, la violencia, las turbas, y ya se comienza ya no es la ley, según lo que está en la Constitución, sino es la ley de la calle, ¿no? La ley de la turba, la ley de las masas, lo que finalmente tiene mayor preponderancia. Pero ahora, ya después de todas estas situaciones tan lamentables, ¿qué se puede esperar de Estados Unidos? ¿Se van a dar más manifestaciones de este tipo? ¿Va a volver la calma? ¿Qué podría pasar en estos próximos días? Sobre todo el 20, que ya es la juramentación del nuevo presidente. Mire, si no hay señales firmes de los tribunales de justicia de los Estados Unidos, del propio Parlamento, cualquier cosa puede ocurrir. Esa es gente extremadamente violenta, que se siente protegida por el presidente, una suerte de certificado de impunidad, y que si no es sancionada, si no es procesada,
de alguna manera se siente que pueden hacer esos u otros actos. No es el primero que hemos visto. No hemos visto, por ejemplo, un día la caravana del candidato Biden interceptada por grupos de supremacistas blancos, atacándolos a piedras, ¿no? Golpeándolas. Bueno, entonces, si uno no corta esto de raíz y con firmeza, bueno, se van a seguir presentando brotes porque la violencia se expande cuando ven debilidad por parte de la autoridad o indefinición o temor. Entonces la violencia... Acá la marcha de Lima tuvieron varias secuelas. La marcha de Lima dio un mensaje. Acá hay que marchar y conseguimos las cosas. A la semana, ya con este gobierno, se produjeron paros en el norte, paros en el centro, paros en el sur, y hubo un muerto, que por supuesto no fue reivindicado, porque era de este gobierno, ¿no? Después de eso, vinieron nuevamente paros en Ica y en La Libertad. El país fue semiparalizado. Entonces, ¿por qué? Porque ha dado mensajes. Ha dicho, oiga, hagamos paros, salimos en la televisión nos conecta, nos proyecta nuestra imagen, nos hacemos conocidos. Entonces, mucho depende de dar los espacios a quienes no se le debe dar espacio y que los utilizan precisamente para impulsar o actos de violencia o para pretender que a pedradas, interrumpiendo las carreteras, pueden lograr objetivos, ¿no? Y eso debe quedar sumamente claro. Y lo lograron porque finalmente se anuló la ley para las agroexportadoras, ¿no? De la agroexportación. Entonces, de que lograron su objetivo, igual que el objetivo de la marcha de Lima, que era sacar al presidente Merino, lo mismo lograron ellos al revocar esta ley, ¿no? Pero, con esto ya termino. ¿Cuál es todos estos ataques hacia la policía, por ejemplo, los ataques que hubo aquí en el Perú, los ataques que hubo también en Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de George Floyd, que provocaron todas las marchas de Black Lives Matter y todo eso, eso no debilita a la policía al punto de que luego ya no pueden actuar con la misma firmeza porque tienen miedo de las denuncias, tienen miedo de las ONGs de derechos humanos, tienen miedo de ir a la cárcel, etc. Eso no los debilita y hace que retrocedan en muchos casos o que no apliquen la ley al 100%. Bueno, mire, en el Perú el gobierno de Sagasti ha maltratado en forma sorpresiva a la policía, a las fuerzas del orden, que han entregado la vida 516 de ellos, saliendo a las calles para disolver grupos y les han contagiado la pandemia, ¿no? Hay 30 y tantos mil que han sido infectados y me dicen que hay 500 o 600 familiares de esos policías que también han muerto. O sea, ese batallón de gente que salió a las calles a dar la vida ha sido golpeado. Su institución ha sido afectada porque se nombró comandante general al que estaba en el puesto 18. Eso es inconstitucional. Tú no puedes actuar en contra de la Constitución para manejar instituciones a cargo de la fuerza pública, ¿no? Eso se ha hecho con la policía, la han debilitado, la han maltratado, la han intimidado. Hemos visto las imágenes, cómo duermen los pobres policías en Ica, que han ido tirados en el piso. Entonces, esa es una carga que siempre tendrá el gobierno de Sagasti. Carga que quizás se origina porque tuvo un muy mal ministro del Interior, ¿no? Con sesgo político evidente, y su deber hoy día es recuperar a la policía, entregarle su hospital de policía, mejorar sus remuneraciones. Y señor Sagasti, así como usted pidió disculpas a la familia de los fallecidos, también pidió disculpas a la familia de los que han fallecido en su gobierno y a las familias de la policía que han fallecido por el COVID o que han sido heridos en estas acciones. Ya que ser en la vida justo, hay que tener un centro. Todos ellos son peruanos, todos ellos merecen nuestra pena, nuestras disculpas por lo que han hecho. De tal manera que en el poco tiempo que falta, estamos a 3 meses, 10 días de las elecciones, pues además nadie sabe por quién va a votar. Nadie conoce las ideas concretas de los candidatos. Este gobierno, así como ha actuado bien con el caso de la medicina china, después de haber dado 100 vueltas al tema, yo creo que también debe recuperar a la fuerza del orden, a la Policía Nacional, debe abrir espacios de diálogo y de entendimiento
entre todos los peruanos, porque así podemos llegar a un buen puerto. Así es. Y con respecto a la policía en Estados Unidos, ¿ellos han podido actuar, por ejemplo, ayer con más debilidad, digamos, debido a los acontecimientos anteriores, o han hecho simplemente lo que se les ordenó? Mire, en Estados Unidos usted no podría entrar al Parlamento y si lo trata de hacer con violencia le meten un balazo. Esa fuerza del orden se ha replegado por instrucción superior. Le han dicho, no los toquen, déjenlos pasar. Muy bien, eso se lo sabrán dentro de pocos días, porque nadie puede explicar, decían hace algún momento en la entrevista, que un grupo de gente armado de palos, de fusiles, puede ingresar a un parlamento. Primero, no pudieron no debían acercarse, eso debió estar cerrado, ¿no? Pero ingresaron. Eso lo hemos visto en otras marchas, ¿no? Lo En la historia. es que el jefe de la policía, el responsable de ese sector, recibió la directiva del presidente de la República, calentar la marcha y dice, déjenos ingresar. Y bueno, donde manda capitán no manda marinero. Tendrá que responder sobre este tema, ¿saben? Sobre este acto de barbarie, el señor Donald Trump. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, quedó clarísimo. Hablar contigo, ¿eh? Muchísimas gracias. Saludos. Gracias Gracias. por la entrevista. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes también, amigos, por estar con nosotros esta tarde. Ya saben, todos los jueves a las 6:30 en La Mira. Nos vemos la próxima semana.